Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Si estás viendo este vídeo es porque ya tomaste una decisión. No tengas dudas porque esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si decides no continuar viendo nuestros vídeos, fin de la historia. Despertarás pobre en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Le das like, te suscribes, activas la campanita y compartes este vídeo. Por el contrario, te quedarás en el país de las maravillas y nosotros te enseñaremos hasta dónde llega la madriguera del conejo. Pero recuerda, solo te prometemos la verdad. Por desgracia, no se puede explicar con un solo vídeo porque el menos del 2% de las personas son ricas. Has de verlo con tus propios ojos. Ser pobre es parte del sistema. Cuando lo observas, ¿qué ves a tu alrededor? Abogados, carpinteros, son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Siguen formando parte del sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. ¿Me estás escuchando? ¿O mirabas a Warren Buffett en el sofá rojo? Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser ricos y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema que lucharían para protegerlo. Este canal es un programa de instrucción diseñado para enseñarte una cosa. Si no estás con nosotros, eres uno de ellos. Muchos son pobres mediocres capaces de mentir. Pueden entrar en tu mente y hacerte dudar. Hemos sobrevivido ocultándonos y siendo de ellos. Sin embargo, son persistentes. Tienen toda clase de argumentos, toda clase de excusas. Lo que significa que tarde o temprano alguien tendrá que enfrentarse a ellos. No queremos engañarte. Muchos hombres y mujeres valientes les han argumentado durante horas y no han conseguido enseñarles nada. Pero donde estos no aprendieron, tú triunfarás. Prepara papel y boli, Dorothy, porque esto no te lo enseñan en la escuela. Nos vamos hacia el mundo de Oz. ¡Empecemos! Bienvenidos a este tercer capítulo de Padre Pobre, Niños Ricos. Yo soy Aaron. Y yo, Ariadna. En este tercer capítulo de Padre Pobre, Niños Ricos vamos a hablar del dinero. Si quieres hacerte rico, entender qué es y cómo se crea el dinero será fundamental. Antes del origen del dinero existía el trueque. El trueque es una forma de intercambio de bienes y servicios. Tú tienes manzanas y yo naranjas, pues intercambiamos, pero tenía muchas desventajas y limitaciones. Dificultad para encontrar a alguien que quiera lo que se ofrece y ofrezca lo que se necesita. Yo tengo naranjas, pero no quiero manzanas. ¿Quién tiene uvas y quién quiere manzanas? Dificultad para determinar el valor justo y equitativo de lo que se intercambia. ¿Cuántas manzanas vale una naranja? Dificultad para intercambiar bienes que tienen grandes diferencias de valor. ¿Cuántas manzanas necesito para comprar un caballo? ¿Y si quien vende el caballo no necesita tantas manzanas? Estas desventajas hicieron que el trueque fuera reemplazado por el uso del dinero como medio de cambio. El dinero es un medio de pago que nos permite intercambiar bienes y servicios. Algunos de los primeros sistemas monetarios se desarrollaron en Mesopotamia, donde los sumerios usaban gramos de plata o cebada como unidad de medida y de pago. También se han encontrado evidencias de que otras civilizaciones antiguas usaban objetos de valor como dinero. Con el tiempo, el dinero se fue oficializando y surgieron las primeras monedas de metal acuñadas por los reyes o los gobiernos. Estas monedas dependían del material del que estaban hechas y dependían de la confianza que se tenía en la autoridad que las emitía. Las monedas facilitaron el comercio a larga distancia y la acumulación de riqueza. Los emperadores romanos tenían su propia moneda. Era de plata y se llamaba denario. Para poder financiar la creciente demanda del gasto público y militar, redujeron la cantidad de plata y la sustituyeron por metales más baratos, logrando así hacer más monedas. Esto hizo que el denario perdiera valor y poder adquisitivo. Los romanos habían creado inflación. ¿Pero qué es la inflación? La inflación es el aumento general y continuo de los precios de los bienes y servicios que se consumen en una economía. Esto significa que el dinero pierde valor y que con el mismo dinero se pueden comprar menos cosas que antes. La inflación afecta al coste de la vida, al crecimiento económico y a la estabilidad de los precios. La inflación romana también afectó a la economía, la política y la sociedad del imperio, generando descontento, corrupción, revueltas y crisis. Para intentar controlar la inflación, algunos emperadores tomaron medidas como fijar precios
cambios máximos, reformar la moneda o aumentar los impuestos, pero ninguna de ellas fue efectiva o sostenible. Se preguntarán los argentinos por qué sus gobiernos no aprendieron algo de los romanos. ¡Sordos, hijo de puta! La inflación romana fue uno de los factores que debilitaron al imperio y lo hicieron vulnerable a las invasiones de los pueblos bárbaros, provocando su caída. Las monedas también tenían sus inconvenientes, como el peso, el desgaste o el riesgo de robo. Por eso se inventaron los primeros billetes de papel, que eran certificados que representaban una cantidad de monedas guardadas en un lugar seguro. Los billetes de papel se extendieron por el mundo y se convirtieron en el principal medio de pago. Estos eran respaldados por metales preciosos, como el oro o la plata. A principios del siglo XIX, Inglaterra fue el primer país en formalizar el patrón oro. Por entonces, Inglaterra era la primera potencia mundial. Le siguieron muchos otros países y casi a finales del siglo, los Estados Unidos de América se unieron también. Los bancos centrales de cada país tenían un valor estipulado en gramos de oro para sus respectivas monedas y cualquier persona podía cambiarlo en el momento en que quisiera. Se podían hacer todo tipo de intercambios de bienes y servicios dentro de cada país utilizando la moneda nacional, pero los intercambios internacionales con diferentes monedas seguían requiriendo movimientos de oro, con la dificultad y el coste de tener que trasladarlo. Y aunque a la larga el nivel de inflación era mínimo, los intercambios constantes de monedas nacionales por oro hacían que el valor de estos fuera muy volátil en el corto plazo dentro de cada país y que los intereses de los préstamos fueran muy elevados. A lo largo de esta época hubo momentos de gran expansión de la economía, además de grandes crisis, debido a la ineficiencia del sistema utilizando patrón oro. A principios del siglo XX se produjo la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, más conocida como la Fed, que nació con la idea de regular estos cambios en Estados Unidos y además controlar la tasa de desempleo. Al dólar americano, como al resto de monedas, se le dio un precio respaldado por una cierta cantidad de oro que guardaban sus reservas, y además se incluyó otro 40% para darle mayor confianza a los ciudadanos. Cada dólar creado estaba respaldado por 1,4 dólares en oro en el momento de su creación. Los bancos centrales de todo el mundo vieron que la mayoría de sus clientes no retiraban ese oro que tenían depositado, ya que les era mucho más sencillo utilizar billetes. Y muchos de ellos empezaron a dar préstamos por mayor importe del que tenían como reserva, generando grandes beneficios prestando dinero sin ningún tipo de respaldo. La Primera Guerra Mundial llevó a muchos países de Europa a desvincularse de este patrón y así poder crear más dinero del que tenían como reserva en oro. Además, adquirieron grandes cantidades de deuda, principalmente con los Estados Unidos. Esto les permitió estimular su economía para poder financiar el gasto público y los costes de la guerra. Como ya les pasó antes a los romanos al devaluar el denario, los países que devaluaron su moneda en la Primera Guerra Mundial tuvieron un crecimiento rápido en la industria. Esto les permitió abastecer la gran demanda de todo tipo de vehículos, de agua, tierra y aire, además de toda clase de armas. Decir que en un principio Estados Unidos financió a ambos bandos, pero a última hora se decantó por uno solo, y esto les permitió ganar la guerra. Las consecuencias económicas fueron devastadoras para toda Europa en las siguientes décadas. Mientras tanto, se produjo un cambio importante en el sistema monetario internacional, cuando se abandonó el patrón oro, es decir, la convertibilidad de todas las monedas en oro, y se adoptó el dólar estadounidense como la principal moneda de reserva y de referencia mundial. Ahora era solo el dólar el que se podía cambiar por oro. Ahora que lo pienso, ¿y si compramos oro? ¿Tú te imaginas lo que diría papá si de repente abre un cajón y lo encuentra? Expropiese, expropiese. Y una vez más, como pasó con los romanos y con los países que devaluaron sus monedas, en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo el mayor auge de su historia tras la guerra. La industria se desarrolló a un ritmo increíble. Las acciones de las empresas se dispararon y la mayoría de estadounidenses gozaban de una buena vida y prosperidad. Eran los famosos años 20. Pero no les duró mucho. En 1929 ocurrió la gran catástrofe, la que se conoce como la Gran Depresión, una inflación devastadora que se extendió por todo el mundo, creando un gran descontento y haciendo que proliferasen ideologías alternativas al capitalismo, como fue el caso de Alemania con el nazismo y Adolf Hitler, desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores acordaron un sistema de tipos de cambio fijos entre las monedas de todos los países y el dólar, y este a su vez con el oro. El dólar se convirtió así en la moneda más poderosa y demandada del mundo, dándole lo que sería la última oportunidad al patrón oro y una ventaja increíble respecto al resto. Ahora podían flexibilizar su economía imprimiendo dólares con una tasa de inflación más moderada, debido a la alta demanda de estos. Cualquier país podía cambiar oro por dólares y asumía que estos tenían valor ya que estaban respaldados por este. Se estima que en esta época la Reserva Federal de los Estados Unidos
tenía más de un tercio de las reservas de oro mundiales, ya que muchos países le daban su oro a cambio de dólares para poder operar con ellos en los mercados internacionales. Pero la historia se volvió a repetir. La guerra de Vietnam, intentar mantener el pleno empleo inyectando dinero y la carrera espacial contra la Unión Soviética dispararon el gasto público, generando una nueva crisis económica mundial, con una inflación desorbitada. También disparó un tiro en la cabeza al presidente Kennedy al amenazar con nacionalizar la Fed. Harvey Oswald solo fue un de ¿Por qué no te callas? Como decíamos, esta nueva crisis llevó a muchos países a desconfiar de la solvencia de Estados Unidos y a reclamar su oro, el cual era incapaz de cubrir la demanda, lo que desencadenó finalmente con la desaparición del patrón oro. En la actualidad, el dinero ya no está respaldado por ningún metal precioso, sino por la confianza que se tiene en la economía y en la política monetaria de cada país. A este dinero se le conoce como dinero fiat. Ahora tenemos dos tipos de bancos. Los bancos comerciales, que son aquellos que puedes ver cuando paseas por la calle, y los bancos centrales, que se podría decir que son los bancos de los bancos comerciales. Y además tendríamos la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es una especie de banco central, pero con ciertas diferencias. Además, son los que proveen de dólares al resto de bancos centrales. Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, son los encargados de emitir el dinero legal, es decir, los billetes y monedas, que representan el 5% del dinero que hay en circulación. Los bancos centrales también controlan la cantidad de dinero que hay en la economía, fijando el tipo de interés al que prestan a los bancos comerciales y el coeficiente de reservas, es decir, el porcentaje de dinero que los bancos comerciales deben tener en efectivo para atender las demandas de sus clientes. Actualmente, el coeficiente de reservas de la Unión Europea es del 1%, lo que significa que por cada 100 euros de depósitos, los bancos comerciales deben reservar 1 euro en el Banco Central y podrán dar préstamos por valor de 99 euros. El dinero se crea principalmente por los bancos comerciales. Dinero bancario, que representa el 95% del dinero que hay en circulación. Ahora que sabes las consecuencias de crear el dinero de la nada, entenderás cuál es la razón fundamental por la cual a día de hoy constantemente escuchamos hablar de la inflación en televisión. La inflación se mide con el IPC, Índice de Precios al Consumidor, que es una lista de los productos y servicios más comunes que compran las familias. El IPC compara el precio actual de esta lista con el precio que tenían en un año base y calcula el porcentaje de cambio. Por ejemplo, si el IPC es del 2%, significa que los precios han subido un 2% desde el año base, con lo que es lo mismo que el dinero sea devaluado un 2%. La inflación puede tener diferentes causas. La principal es una expansión de la cantidad de dinero que emiten los bancos. Otros aspectos que influyen en la inflación es un aumento de la demanda, un aumento de los costes de producción o una expectativa de subida de precios. La inflación también puede tener diferentes consecuencias, como una pérdida de poder adquisitivo, una distorsión de las señales del mercado, una redistribución de la renta o una incertidumbre económica. El dinero también ha evolucionado a formas más sofisticadas y digitales, como las tarjetas bancarias, el dinero electrónico o las criptomonedas, que plantean nuevos retos y oportunidades para el comercio, la seguridad y la inclusión financiera. El sistema económico mundial está muy lejos de ser un sistema perfecto. En el mundo en el que vivimos no puede haber de todo para todos. La ley de la oferta y la demanda hace que si un producto tiene mucha demanda, este suba de valor. Por lo que si todas las personas tuvieran un nivel económico muy alto, los productos más demandados subirían de precio, al no poder abastecer el nivel de demanda, y por ende terminaríamos todos siendo más pobres. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas. Cuando sale una nueva PlayStation al mercado, suele tener un elevado precio. Las personas demandan este nuevo artículo a niveles más elevados de su producción. Más demanda que oferta sube el precio. A medida que las personas adquieren este producto, se va frenando la demanda y si las fábricas mantienen o aumentan el nivel de fabricación, tendremos menos demanda y más oferta, por lo que bajará el precio. La situación económica mundial actual muestra cierta fragilidad, con riesgos y vulnerabilidades. A pesar de un crecimiento mayor al esperado en 2023, las condiciones monetarias se han endurecido significativamente y las incertidumbres políticas persisten. Los conflictos y el cambio climático han impactado negativamente, poniendo en riesgo los avances hacia el desarrollo sostenible. Las economías desarrolladas han demostrado resiliencia, con mercados laborales fuertes impulsando el consumo, aunque la inflación sigue siendo un desafío. Los bancos centrales han comenzado a ralentizar la subida de tipos de interés, gracias a la disminución de los precios de la energía y los alimentos. Sin embargo, existen riesgos a corto plazo. Por ejemplo, una escala de conflictos en Oriente Medio podría perturbar los mercados energéticos y renovar las presiones inflacionistas.
Además, se espera que el crecimiento del PIB mundial se ralentice este 2024, con una mejora moderada prevista para el 2025. En resumen, aunque se evitó una recesión en 2023, se avecina un periodo prolongado de bajo crecimiento, especialmente para los países en desarrollo y de ingreso bajo. La inteligencia financiera es fundamental para gestionar nuestra propia economía, la de un banco o incluso la de un país. Este capítulo nos está quedando un poco largo, así que no te daremos ninguna idea de cómo ganar dinero siendo un niño o un adolescente, pero prometemos hacerlo en el siguiente. Ahora que ya sabes qué es el dinero y cómo se crea, debes de entender que estamos expuestos a un mundo de inflación y ciclos económicos de expansión y contracción. Encontrar maneras de luchar a nivel individual contra la inflación y aprovechar estos ciclos en nuestro beneficio será la herramienta que necesitas para mantener tu patrimonio y hacerlo crecer. Esperamos que te haya gustado este tercer capítulo de Padre Pobre Niños Ricos. En el próximo capítulo hablaremos de activos y pasivos. Así que no olvides tu papel y tu boli, porque esto no te lo enseñan en la escuela. ¡Adiós!